Good morning. Buenos días. It is a privilege today to be able to speak with you. Es un privilegio hoy día poder hablar con ustedes. We know we live in different parts of the world, Sabemos que vivimos en diferentes partes del but mundo, we're all who are believers united together pero todos los que somos creyentes estamos unidos through Christ, who is our risen head. por medio de Hallelujah. Cristo, quien es nuestra cabeza resucitada. I would like Aleluya. to thank Brother Ricardo Vasconcelos for translating this message. Me gustaría agradecer al hermano Ricardo Vasconcelos por And traducir we este would like to mensaje speak to anyone that is listening y nos gustaría hablarle a cualquiera que esté escuchando about your real and deep need for a Savior. acerca de tu profunda y real necesidad por un Salvador. You're probably locked in your home Es today. probable que estés encerrado en tu casa el día The de hoy. quarantine will not allow you to leave. La cuarentena no te permite salir, But we want to tell you today, pero queremos decirte el día the de hoy, authority of the Word of God, en la autoridad de la palabra de Dios, that in the name of Jesus, que en el nombre de there is Jesús liberty hay libertad for you, para ti, offered for you through the gospel of our Lord Jesus Christ. la cual te es ofrecida por el Evangelio de nuestro Señor That's Jesucristo. good news. Esas son buenas nuevas. But in order to receive that good news, Pero para recibir esas buenas nuevas, in order to receive the forgiveness of your sins, para recibir el perdón de tus pecados, in order to receive eternal life, para poder recibir vida eterna, in order to be sure of heaven, para estar seguro de ir al cielo, you've got to repent of your sin tienes que arrepentirte de tus pecados and trust Christ as Lord and y Savior. confiar en Cristo como Señor y Salvador. Sometimes the gospel is oversimplified. A veces el Evangelio es simplificado en exceso, And by that I mean that people say a prayer y cuando digo esto me refiero a que en ocasiones las personas and dicen think una because oración they've said a prayer, they're saved. y ya piensan que por repetir una oración ellos son salvos. Sometimes people have heard A veces las personas han oído decir that if they'll confess their sin, que si confiesan sus pecados, confess that they're sinners, confiesan que son pecadores and believe that Christ died for their sins, they'll be saved. y creen en que Cristo murió por sus pecados, entonces van a ser salvos. It's all a matter of the heart. Pero todo tiene que ver con el corazón. I would like to speak of some men in the Bible Me gustaría hablar de algunos hombres en la that Biblia said they had sinned, y que dijeron que habían pecado, but most certainly were not saved. pero que sin duda alguna no eran salvos. Beginning in Exodus chapter 9, verse 27. Comencemos en Éxodo Exodus capítulo 9, 9, 27. versículo 27. This is Pharaoh. Este es Faraón. Pharaoh had refused to let God's people Israel go free. Faraón se había negado a dejar libre al pueblo de Dios. And now God's judgment has come upon him. Y entonces el juicio de Dios vino sobre él. And two times Y en dos ocasiones he makes a confession él hizo una confesión. that he has sinned. Él dijo que había pecado. In Exodus 9 and verse 27, En Éxodo 9, versículo 27, and Pharaoh sent and called for Moses and Aaron and said unto them, I have sinned this time. The Lord is righteous, I and my people are wicked. entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Then again, in Exodus chapter 10 and verse 16, Luego nuevamente, en Éxodo capítulo 10 y versículo then 16, Pharaoh called for Moses and Aaron in haste. entonces And he Faraón said, se apresuró a llamar a I have Moisés y a Aarón y sinned dijo, he pecado against the contra Lord Jehová your vuestro God Dios y contra and against vosotros. you. 2 times Pharaoh had said he had sinned, Dos veces Faraón dijo que había pecado, but he never let the people of God go. pero no dejaba libre al pueblo de Dios. He never obeyed God. No obedecía a Dios. He made a confession. Él hizo una confesión, He said his prayer. hizo su oración,
But his heart wasn't changed. pero su corazón His no heart cambió. wasn't right. Su corazón no era correcto para con Dios. In Numbers chapter En 22 Números capítulo 22 and verse y versículo 34, we have a 34 man named vemos un hombre Balaam. llamado Balaam. He was a false prophet. Él era un falso profeta. He said, I have sinned. Él también dijo, yo he pecado. In Numbers 22 and verse 34, En Números capítulo 22 and y Balaam said versículo unto the angel 34 of the leemos. Lord, I have Entonces sinned. Balaam dijo al ángel de For I Jehová, knew he pecado, not that thou porque no stoodest sabía in the que way tú te against ponías me. delante de mí en el camino. And so forth. Balaam said, I have sinned. Balaam dijo, he pecado. But you know what Balaam never did? Pero ¿saben lo que Balaam nunca hizo? He never turned to the Nunca Lord. se convirtió al Señor. He continued to help Él Balak continuó ayudando a Balac to deceive and to come against the people a of God. engañar e ir contra el pueblo de Dios. He was working with the devil and not with God. Él trabajaba con el diablo y no con Dios. He said, I have sinned. Él dijo, he pecado, But his heart was not right with God. pero su corazón no era correcto What para about con your Dios. heart? ¿Qué hay de tu corazón? You know you're a sinner. Sabes que eres un pecador. Perhaps you've said, I have sinned. Quizás has dicho, yo he pecado. Said a prayer to God. Has hecho una oración a Dios. But has your life changed? ¿Pero cambió tu vida? Is your heart right with Him? ¿Es tu corazón correcto delante de Él? Turn, if you would, to Joshua chapter 7, verse 20. Leamos ahora, Joshua chapter si quieres, 7, en Josué, verse 20. capítulo 7, versículo 20. Josué capítulo 7, versículo 20. A man named Achan. Un hombre llamado Acán. God had told his people Dios le había dicho a su when pueblo they defeated Jericho not to take any of the bounty or loot. que cuando derrotaran a Jericó no debían tomar nada de sus despojos o botín. But Achan had taken a Babylonian garment Pero Acán tomó un manto babilónico, and silver and gold, plata y oro, and he had hid it in his tent. y lo escondió bajo su tienda. This is his confession. Esa es su In confesión. Joshua 7, verse 21. En Josué 7, versículo I'm 20. sorry, in Joshua 7, verse 20. And Achan answered Joshua and said, Indeed, I have sinned against the Lord Él God of dijo, Israel. verdaderamente and yo he thus and thus pecado have I contra done." Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Again, Una vez más, the words seem right. I have sinned. vemos lo mismo. But he only said those words. Las palabras parecen las correctas. Yo he pecado. I have sinned. Pero dijo esas palabras, yo he pecado, After he got caught. solo después de que lo descubrieron. Easy to make a confession Es fácil confesar after you're already caught. después de que te han atrapado, After the truth has already been told. después de que la verdad ha salido a la luz. 1 Samuel 15. Ver el libro de Samuel capítulo 15. 1 Samuel 15. King Saul. El rey Saúl. He was told by God Dios le había dicho to destroy the Amalekites. que destruyera a los But amalecitas. instead, he had kept the best of everything for himself. Pero en lugar de And he eso, excused él capturó lo his mejor sin. para sí mismo y se excusó de su But pecado. Samuel Pero Samuel confronted him. lo confrontó. And in 1 Samuel 15, En primero de Samuel And capítulo verse 15 30. y versículo 30. the word of God says, La palabra de Dios dice, this is Saul speaking, este es Saúl el que está King hablando, Saul. el rey Saúl, and he said, y él dijo, I have sinned. Yet honor me, now I pray thee, before the elders of my people and before Israel, and turn again with me, that I may worship the Lord thy God. yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. What good was that confession? ¿Qué hubo de bueno en esa confesión? He said, I have sinned. Él dijo, yo he pecado, But his heart wasn't touched. pero su corazón no se vio It afectado. wasn't godly sorrow, No hubo un dolor verdadero, conviction by the Holy Spirit. convencido por el Espíritu Santo. We know that because he went right back Lo sabemos porque él volvió to rápidamente his same attitude a la misma actitud of pride.
de orgullo. You see, King Saul, he stood before men, El rey Saúl estaba de pie delante de los hombres, not before God. pero no delante de Dios. And though he said, I have sinned, Y aunque él dijo, yo he pecado, it was probably fue probablemente just because Samuel pressed upon him. solo porque Samuel lo presionó. He did it for Samuel. Lo hizo por Samuel. Perhaps you're a young person still living at home. Quizás tú eres un joven que aún vives en casa de tus papás. Prayed and said, I have sinned. Y tú has orado y dijiste, yo he pecado. But you did it because your parents Pero lo hiciste porque tus wanted you to padres say that. querían que lo hicieras. Your parents wanted you to pray. Tus padres querían que tú oraras. Maybe you're a husband, Quizás tu esposa or you have a girlfriend o tu novia who are Christians. es cristiana. And you said, I have sinned. Y tú has dicho, yo he pecado. But you said it only to please your wife, Pero lo dijiste solo para complacer a or tu to please your esposa girlfriend. o complacer a tu novia. But you didn't confess your sin before God. Pero no confesaste tus pecados delante de Dios. King Saul said, I have sinned. El rey Saúl dijo, yo he pecado. And immediately E inmediato wanted Samuel to honor him before quería que the Samuel people. lo honrara the elders delante of del Israel. pueblo, los What a ancianos de tragedy. Israel. Qué tragedia. Judas in the New Testament, Judas en el Nuevo Matthew Testamento. chapter 27. Mateo capítulo 27. In Matthew chapter 27, En Mateo capítulo 27 we have Judas vemos a who has Judas betrayed the Lord. que había traicionado al Señor. And in verse 4, Judas said, Y en el versículo 4, I have sinned Judas dice, in that I have betrayed the innocent blood. yo he pecado entregando sangre inocente. He made his confession to the priests, Él le hizo esta confesión a los sacerdotes judíos. but they didn't care. Pero a ellos no les importaba. Perhaps you're in a system of religion where you make your confession to priests. Quizás tú estás en un sistema religioso en donde te confiesas a un sacerdote, Other men who are like yourself. a otros hombres que son como tú. Why would you do that? ¿Por qué haces eso? Your sin was against God. Tu pecado fue contra Dios. Confess your sin to God. Confiésale tu pecado a Dios. There is only one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Hay solo un mediador entre Dios y los hombres, el Who hombre gave Cristo Jesús, himself a ransom for all. quien se dio a sí mismo en rescate por todos. 1 Timothy 2:5. Primera a Timoteo 2:5. Confess your sin to God, Confiésale tu pecado a Dios, but make it a real confession. pero haz una confesión verdadera. You see, for Judas, Para Judas, he confessed his sin, él confesó su pecado, seeking to remove guiltiness upon his conscience, no doubt. buscando quitar la culpabilidad de su conciencia, sin duda He alguna. didn't know the love of God. Pero él no conoció el amor de Dios. He didn't know the grace of God. Él no conoció la gracia de Dios. And so he went and hung himself. Así que fue y se ahorcó. You see, when you're forgiven, ¿Ves? Cuando tú eres perdonado, a burden is lifted. se te quita un peso. Aleluya. Your sins are gone, gone, gone. Tus pecados se han ido, se han ido. And you look to the cross of Calvary, Y tú miras a la cruz del Calvario and you see the hideousness of your sin, the ugliness of your sin, y ves el horror de tu pecado, la atrocidad de tu placed pecado, upon the Savior. puesto sobre el And you Salvador. see him suffering Y lo ves sufrir the very wrath of God la misma ira de Dios for your sin. por tu pecado y mi pecado. And because the debt has been paid, Y debido a que la deuda ha sido pagada and God has accepted it, y Dios la ha aceptado, and God declared that he accepted the gift. y Dios declara que Él ha The payment. aceptado el pago. When Jesus rose from the grave the third day,
Cuando Jesús resucitó al tercer día You de see, la on the tumba. cross, Jesus said, "It is finished." En la cruz Jesús dijo, consumado es. And God the Father 3 days later said, "Amen," and raised him from the dead. Y Dios el Padre 3 días después dijo, amén, resucitándolo de entre los muertos. Aleluya. So there were 5 men. Así que vimos a estos They 3 said, "I have hombres. sinned." Ellos dijeron, yo he pecado. But they weren't right with God. Pero ellos no fueron correctos para con Dios. How is it with you? ¿Qué hay de ti? One final man in the Gospel of Luke. Un último hombre más The en el 15th Evangelio chapter. de Lucas, en el capítulo 15. He's commonly known as the prodigal son. Comúnmente se le conoce como el hijo pródigo. In chapter 15 En el capítulo 15 and verse 18 y en el versículo 18 and 19. y 19. And the word of God says, Y la "And palabra I de Dios will dice, rise and go to my father and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son." me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. You need to know Tú necesitas saber, it's not enough to say, "I have sinned." no es suficiente decir yo he It's pecado, not enough to know you're a sinner. no es suficiente saber que eres un pecador, But you must know those things, yes. pero debes saber estas dos But you cosas, must sí, also know pero you también don't debes saber deserve God's forgiveness. que tú no mereces el perdón de Dios, You don't deserve God's salvation. no mereces la salvación de Dios, You don't deserve God's love. no mereces el amor de Dios. You can know that you're a sinner. Puedes saber que eres un pecador, You can know that Christ died for sinners. puedes saber que Cristo murió por los You pecadores, can make your confession. puedes hacer that tu you're a confesión de que tú eres un pecador, But you must know grace. And pero tú the debes message conocer of la grace gracia y el mensaje de la gracia, is the message of the gospel. que es el mensaje del Evangelio. And that message is, I don't deserve to be saved. Y ese mensaje es, yo no merezco ser salvo, I don't deserve the least of God's mercies. no merezco ni la más mínima de las misericordias de Dios, I only deserve the judgment of God and eternal hell. solo merezco el juicio de Dios y el infierno eterno. And the only hope that I have Y la única esperanza que tengo is in that one that became sin for me. se encuentra en aquel que se hizo pecado por mí, That one that died upon the cross for me. aquel que murió en la cruz por mí, The just one for the unjust, el justo por los injustos, that he might bring me to God. para llevarme a Dios. My friend, Amigo mío, in this moment, en este momento, how is it with your soul? ¿cuál es la condición de tu alma? You may be locked in your home under quarantine, Quizás estás aislado en tu casa por la cuarentena, but how is it with your soul? pero ¿qué hay de tu alma? One day the quarantine will be over Un día la cuarentena se acabará and you'll be free to go. y serás libre de salir. But what about your soul? ¿Pero qué hay de tu alma? Will your soul be free? ¿Será libre tu alma? You need to repent of your sins. Necesitas arrepentirte de tus You need pecados. to trust in Christ. Necesitas confiar en Cristo And you need to acknowledge y necesitas you reconocer don't deserve to be saved, que tú no mereces ser salvo, but that blessed one, pero que aquel bendito, the Lord Jesus Christ, el Señor Jesucristo, by the grace of God, por la gracia de Dios, took your place. tomó tu lugar. Trust Christ today. Confía en Cristo hoy día, en este momento. Our God and our Father, Nuestro Dios y Padre, today and every soul here, encomendamos en tus manos a toda alma aquí. everyone that is listening in Spanish,
todo aquel que esté escuchando en castellano, that they might give their hearts to Christ, para que entreguen sus corazones a Cristo, that they might acknowledge para que the grace reconozcan of God, la gracia de Dios, that they don't deserve to be saved, que no merecen ser salvos, but that in your love pero que en tu amor you offer them salvation tú les ofreces salvación as a free gift como un regalo, como un don gratuito, paid for by thy Son. pagado por The tu Lord Hijo, Jesus. el Señor Jesús. In his name we pray. Y en su nombre te lo pedimos. Amén.